Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar las ventajas e inconvenientes que puedan tener los 5 principales tipos de comida o alimento que podéis dar a vuestro perro. En el vídeo os lo cuento. Pues en las croquetas o pienso seco, pues lógicamente se ha extendido mucho su uso básicamente por la practicidad. Es muy práctico, no te olvidas y claro, pues esto ha hecho que florezcan multitud de marcas y multitud de fabricantes que hacen distintos tipos de pienso o croqueta, lo cual hace que os planteéis, y yo reconozco que puede ser un lío saber cuál es el mejor, pero cualquier pienso, lo primero que tenéis que hacer es, con independencia del precio que pueda tener, es darle la vuelta y mirar siempre la etiqueta. En la etiqueta aparecen los componentes desde su mayor hasta su menor concentración o cantidad. Entonces, una primera pista que os tenéis que fijar siempre es qué tanto por ciento de cereales. Los piensos de más baja calidad, el primer componente que aparecerán serán los cereales. Desconfiar de los productos que tengan exceso de cereales. Como os hemos dicho ya en muchos vídeos, la gran excepción dentro del mundo de los cereales es primero la avena, pero sobre todo, que también es un cereal, es el arroz. El arroz es fantástico para los perros. De hecho, aquí os explico todas las ventajas que puede tener el arroz para vuestro perro, en un vídeo que está bastante completo y explicativo. Y ya luego, con independencia de las grasas que lleve o de la proteína que lleve y demás, tenéis que fijaros también, y esto es un consejo que os doy, en los aditivos. Y hay principalmente 3 tipos de aditivos que tenéis que fijaros mucho que no aparezcan. Para mí son los 3. Hay otros, ya hablaremos en otros vídeos, pero principalmente vamos a citar 3. La etoxiquina, el BHA y el BHT. Luego tenemos las dietas o los alimentos húmedos, es decir, los clásicos alimentos en lata. Estos alimentos pues tienen, para mí, el principal inconveniente, que es muy parecido al que tiene, es igual que el inconveniente que tienen los alimentos secos, es que en su fabricación son sometidos a grandes temperaturas. Las croquetas, no os lo he comentado antes, pero igual, se someten a altísimas presiones para que coja esa forma y altísimas temperaturas en un proceso que se llama extrusionado del pienso para formar la bolita. Esto destruye muchos nutrientes, especialmente se destruyen muchísimas vitaminas y más de algún aminoácido, pues ya no es el mismo que antes. ¿Ventajas de las latas o de la dieta húmeda? Pues bueno, tiene la ventaja de que a los perros les encanta, tiene muchísima humedad, con lo cual es un paso adelante con respecto a los alimentos secos en lata. Luego tenemos los alimentos liofilizados. Para mí es una muy buena opción porque son alimentos, vamos a ver, la liofilización es un proceso que mediante el frío se extrae el agua. Es como el café soluble, que coges y lo echas luego en agua y te sale un café. Pues a lo que voy, es muy práctico porque tiene las mismas ventajas de practicidad de uso, de conservación, de que lo puedas llevar a cualquier lado, etcétera, que un pienso seco o una croqueta seca. Inconveniente, es muy caro y no se encuentra en todos los sitios. Y otras ventajas que tiene, pues tiene la ventaja de que se conservan mucho más las vitaminas, los nutrientes. Luego tenemos la comida casera. La comida casera, pues bueno, pues para mí tiene casi todas las ventajas que debe tener una buena alimentación. Es decir, es sana, es nutritiva, si se cocina bien, pues no tiene por qué tener contaminaciones bacterianas, con lo cual no debe generar problemas de gastroenteritis, de gastritis, vómitos, de diarrea. No tiene por qué si utilizáis alimentos adecuados. Y este es el principal problema. Y el principal problema es que muchas personas ponen a hacerse una comida casera para su perro o para su gato sin informarse antes un poquito. No hace falta ser un nutricionista, ni mucho menos. Pero hombre, un poquito de información, porque hay alimentos que no se pueden dar a los perros. Hay alimentos
de verdad, prohibidos. Aquí os pongo un listado, no sé, 10 o 12 o 20 los que hayan en este vídeo. Y luego tenemos la alimentación BARF, la famosa BARF. Básicamente es, o lo que trata de hacer esta alimentación es dar una comida al perro que sea una comida fisiológicamente adaptada a sus necesidades, y es una comida cruda en la mayoría de las ocasiones, donde se mezclan distintos componentes para que esté perfectamente balanceada. Es decir, la principal diferencia entre la comida casera, que la podéis hacer vosotros, y una dieta BARF, es que la dieta BARF normalmente lo han hecho nutrólogos que tienen balanceado. Es decir, te dicen, pues mira, si le pongo un poco de hígado sé que le estoy poniendo tanta proteína, si le pongo un poco de este tipo de hortaliza, pues sé que le aporto esto. Hombre, lógicamente también es más práctico. No tienes que estar en la cocina como en la dieta casera, pero luego tiene el inconveniente del precio.